En los años 80, un trabajador prejubilado de la SEAT en Barcelona ahorraba entre 8.000 y 15.000 pesetas al mes cultivando en un solar vacío junto a las vías del tren. Sin permiso, sin herramientas caras, con lo que sabía y con lo que encontraba. Eso es exactamente lo que vas a recuperar hoy en los 12 trucos del huerto español inteligentes para cultivar más comida con menos trabajo. Quédate hasta el número 1, porque es el que más me sorprendió cuando lo comprobé, y el que más sentido tiene aplicar ahora mismo: la cama caliente de estiércol. En febrero el suelo de la meseta estaba frío, demasiado frío para germinar, pero el estiércol fresco de caballo o de mulo, cuando fermenta, genera calor durante semanas. El hortelano que sabía esto cavaba un hoyo de 40 centímetros, lo llenaba de estiércol fresco, lo cubría con tierra y ponía el semillero encima. El calor que subía desde abajo podía adelantar la siembra hasta 6 semanas. 6 semanas más de cosecha. 6 semanas antes en el mercado o en la mesa. Las cuadras de mulos de reparto todavía existían en Madrid y en Valencia, bien entrada la década de los 60. El estiércol era gratis para quien lo pedía. Cuando desaparecieron las cuadras, los hortelanos de piso adaptaron la técnica y pusieron los semilleros directamente sobre el radiador de agua caliente del pasillo. La misma lógica, otro material, el mismo resultado. Las plantas que se sacrifican por las demás. Hay un truco que los hortelanos de toda la vida conocían y que hoy casi nadie recuerda: plantar capuchinas en los bordes del huerto entre los tomates y los pimientos. Las capuchinas atraen los pulgones como un imán. Los pulgones van a la capuchina y dejan en paz el resto. La capuchina actúa como planta cebo. Se sacrifica para que el cultivo principal salga limpio. Documentado en las primeras publicaciones de la revista Integral, fundada en Barcelona en 1978, que fue la primera en recoger por escrito lo que los hortelanos experimentados llevaban décadas haciendo de memoria. El eneldo y el hinojo cumplían la función contraria. Atraían a las mariquitas y las avispillas parasitarias, manteniéndolas cerca del huerto para que hicieran el trabajo de control de plagas sin que nadie tuviera que intervenir. 2 plantas bien elegidas, 0 insecticidas, y el huerto se regulaba casi solo. El agua que se templaba antes de regar. En Murcia, Valencia y Almería, los hortelanos sabían que el agua fría del pozo en agosto dañaba las raíces de tomates y pimientos. El choque térmico entre el agua helada y la tierra caliente estresaba la planta y frenaba su crecimiento. La solución estaba en el bidón azul junto a la pared. El agua reposaba al sol durante horas antes de regar. Se templaba sola. En la huerta tradicional, herencia árabe, había balsas donde el agua de acequia reposaba y se calentaba antes de llegar a los bancales. El mismo principio en pequeño. Y el agua de lluvia, cuando la había, era la preferida. Sin cal ni cloro, a la temperatura exacta que la planta agradecía. Si ese bidón azul del patio te ha traído algo de vuelta, el siguiente truco estaba en el mismo huerto, mirando el suelo diferente. La siembra en nido. 3 semillas de judía en triángulo, en el mismo hoyo, separadas apenas un palmo entre sí. Las 3 germinando juntas, creciendo juntas, apoyándose mutuamente en el tallo cuando llegaba el viento de la tarde. El nido de siembra está documentado en huertos de Castilla, de Aragón y de Cataluña. Los manuales del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura lo recogían en los años 60 como técnica recomendada para judías y guisantes. Las plantas del mismo hoyo compartían el espacio radicular, se protegían del frío nocturno arrimándose y ocupaban menos superficie que si se plantaran en líneas separadas, y debajo del hoyo, estiércol maduro y compost mezclado con tierra. El abono concentrado justo donde la raíz iba a buscarlo durante toda la temporada. El huerto invisible. En los barrios con chalets y jardines delanteros de los años 70 y 80 había un hortelano que nadie identificaba como tal desde la calle. Perejil entre petunias, cebollino entre geranios, tomateras junto a la valla donde nadie miraba. Cultivar en los márgenes sin dedicar superficie exclusiva al huerto, pepinos trepando por la tapia, pimientos en el borde del camino, higueras y perales en espaldera contra la pared sur, donde el calor del muro adelantaba la maduración semanas respecto a un árbol libre.
técnica documentada en fotografías de casas de pueblo del Archivo General de la Administración. Una pared sur bien orientada equivalía a varios metros cuadrados de bancal, pero los siguientes trucos no los aplicaba todo el mundo, y quienes sí lo hacían obtenían cosechas que los vecinos no sabían explicar. El abono verde del bancal vacío. El bancal de invierno, que quedaba libre después de la cosecha de otoño, tenía dos destinos posibles: dejarlo en barbecho, descansando, o sembrarlo de centeno, de beza o de mostaza y enterrarlo verde en primavera. El hortelano que elegía el abono verde estaba enriqueciendo el suelo con nitrógeno, con materia orgánica, con vida microbiana, sin gastar nada más que el precio de un puñado de semillas baratas. La beza villosa era la más usada en Castilla y en Extremadura, documentada en publicaciones del Servicio de Extensión Agraria y en los cuadernos de campo de cooperativas agrícolas de los años 70. En primavera, cuando el centeno o la beza estaban en flor, se pasaba el azadón y se enterraba todo. 3 semanas después, el bancal estaba listo, esponjoso, oscuro, con una estructura que ningún abono de saco reproducía igual. El muro encalado que multiplicaba la luz. En los huertos de Murcia, de Granada, de Almería, la pared del fondo estaba encalada de blanco. Siempre. Y la orientación del bancal era de norte a sur para que el sol recorriera las plantas de manera uniforme durante toda la jornada. El blanco de cal en la pared reflejaba la luz solar hacia las plantas que crecían en la zona de sombra del bancal. Las lechugas, las espinacas y las acelgas se plantaban deliberadamente a la sombra parcial de la pared norte del corral en los meses de más calor. La sombra no era un problema, era una herramienta. Técnica documentada en tratados de horticultura popular española y en publicaciones del Ministerio de Agricultura de los años 40 y 50. La cal era elemento omnipresente de la arquitectura popular mediterránea. Que reflejara la luz hacia el huerto era una consecuencia que los hortelanos aprendieron a aprovechar desde siempre. El trasplante que esperaba al momento exacto. El hortelano experimentado no trasplantaba cuando le convenía a él, sino a la planta. Y eso significaba esperar un día nublado, o el atardecer cuando el sol ya no quemaba, o la víspera de lluvia, cuando el suelo estaba a punto de recibir agua. Los extensionistas del Ministerio de Agricultura documentaron en los 70 que los trasplantes al atardecer sobrevivían más que los hechos a mediodía. Sobre los recién trasplantados, durante los primeros días, ramas de olivo o parra como parasol temporal. Que la planta no recibiera sol directo hasta agarrar raíz, documentado en huertos mediterráneos. Paciencia de horas, cosecha en semanas. Y lo que viene ahora es lo que más me costó creer cuando lo comprobé. Entonces entendí por qué casi nadie lo enseña hoy. El control de hormigas sin química y sin gasto. Las hormigas son la pesadilla silenciosa del huerto. Suben por los tallos, protegen a los pulgones de sus depredadores naturales y deshacen en días el equilibrio que el hortelano había tardado semanas en construir. La solución que documentan los huertos familiares españoles de los años 60 y 70 era mecánica, gratuita y permanente. Las patas metálicas de las tutoras se metían dentro de latas vacías llenas de agua. La hormiga llegaba a la lata, encontraba agua y no podía pasar. Alrededor de los semilleros más vulnerables, una línea de cal viva trazada en el suelo cada mañana. Y en las zonas húmedas, en Galicia, en Asturias, en el País Vasco, donde las babosas eran el problema mayor, un anillo de serrín de madera resinosa alrededor de cada planta. La textura y el olor de la resina desorientaba a las babosas y las mantenía alejadas. 3 soluciones distintas para 3 climas distintos, documentadas en zonas de toda España. Sin comprar nada. El purín que olía a derrota pero ganaba la cosecha. Hay un olor que quien lo conoce no olvida. El purín de ortiga fermentando 2 semanas en un bidón al sol. Intenso, persistente. Las manos manchadas de verde oscuro durante días después de prepararlo. La ortiga crecía en cunetas, en riberas, en cualquier margen húmedo. Se cortaba con guantes, se metía en un bidón de agua y se dejaba fermentar al calor de julio.
A los 14 días, el líquido oscuro y maloliente que quedaba, diluido en agua a razón de 1 de purín por 10 de agua, era el fertilizante más completo que podía encontrarse para un huerto familiar. La revista Integral, fundada en Barcelona en 1978, fue la primera publicación española en difundir esta técnica ampliamente. El purín de Consuelda, planta común en las riberas de toda España, aparecía en los mismos números como alternativa igualmente eficaz. Los hortelanos que los leían en los años 80 prescindieron de los abonos de ferretería. Y sus plantas respondieron mejor. El cántaro enterrado que regaba solo. En la huerta valenciana y murciana, antes de las mangueras de plástico, existía un riego que no necesitaba presencia constante. Un cántaro de barro poroso, de alfares como los de Bailén, Talavera o Manises, se enterraba junto a las raíces con el cuello fuera. Se llenaba de agua, y el agua se filtraba a través de la arcilla, gota a gota, directamente al suelo durante días. La planta tomaba lo que necesitaba. Cuando el suelo se secaba, la filtración aumentaba. Cuando estaba húmedo, se ralentizaba. Un sistema autorregulado de origen árabe, usado durante siglos y desplazado por el plástico en los 60. Hoy se vende como riego cerámico especializado. Entonces, era un cántaro de barro de toda la vida. La rotación que parece demasiado simple. Cada temporada, lo que creció en un bancal se mueve al siguiente. Los tomates van donde estaban las judías donde estaban las lechugas vuelven donde estuvieron los tomates, las judías fijan nitrógeno, los tomates lo agotan, las lechugas aportan materia orgánica al descomponerse sus raíces, el ciclo mejora el suelo cada año, reduce plagas y evita comprar correctores. El Servicio de Extensión Agraria lo documentaba en los 60. Los hortelanos lo aplicaban porque sabían que si el tomate repetía 3 años en el mismo sitio, enfermaba y producía menos. La rotación es la diferencia entre un huerto que se agota y uno que mejora solo, dando más con menos esfuerzo. Es el principio que da sentido a todo lo demás. ¿Tu familia lo hacía así? ¿Recuerdas si en casa movían los cultivos de temporada en temporada o siempre plantaban el tomate en el mismo rincón del patio? Ese conocimiento sigue vivo en la memoria de quien creció en esos huertos, y nadie tiene demasiado interés en recordárnoslo ahora que los abonos vienen en bolsa y los sistemas de riego en catálogo con instrucciones en 4 idiomas. ¿A quién le mandas este video? ¿Quién en tu familia o entre tus amigos tiene un huerto y todavía no sabe la mitad de esto? Si este video te ha devuelto algo que creías olvidado, dale a me gusta para que llegue a más gente que también lo recuerda. Y suscríbete porque aquí seguimos recuperando lo que sabíamos hacer antes de que alguien decidiera que ya no hacía falta.